basa en la tercera ley de movimiento de Newton. Para cada acción hay una reacción opuesta e igual. Cuando nadamos, empujamos agua hacia atrás y en consecuencia nos movemos hacia adelante. Acción, reacción, igual y opuesta. A fin de mantener este equilibrio de acción y reacción durante tiempos prolongados y a mucho mayores velocidades, necesitamos algo más que el músculo humano. Necesitamos fuerza mecánica. Para impulsar una lancha en el agua debemos emplear una hélice accionada a motor con el fin de empujar el agua hacia atrás. Pasa lo mismo con el avión. El motor de retropropulsión mueve el avión hacia adelante al empujar hacia atrás una corriente de gases calientes a gran velocidad. El avión liviano emplea un método más silencioso. Una hélice accionada por un motor empuja el aire hacia atrás. El avión avanza. Acción y reacción iguales y opuestas, adquiriendo impulso hasta que el flujo del aire sobre las alas se mueve lo suficientemente rápido como para elevarnos del suelo. Para crear una fuerza de empuje constante, el aire debe ser acelerado por la hélice con objeto de que se mueva más rápido que la corriente de aire causada por el avance del avión. Lo podemos observar en el túnel de humo con una hélice accionada por electricidad. Inmóvil y el aire fluye a su alrededor. En movimiento, el aire frente a la hélice es succionado hacia atrás por las aletas y luego acelerado en la misma dirección a una velocidad mayor que la del avance del avión. Establece una turbulencia remolinada tras sí al igual que la hélice de una lancha, solo que mucho más rápida. El empuje puede variarse mediante el control de la potencia del motor. Si aumentamos el empuje, acrecentamos la velocidad, pero solo hasta cierto punto, porque al aumentar la velocidad se incrementa también otra fuerza que actúa sobre el avión, la de resistencia al avance. En días como este podemos observar dicha fuerza en acción en la carretera. El aire se arremolina tras los vehículos en marcha, reduciendo su potencia, desperdiciando su combustible y frenándolos, produciendo esta turbulencia. La resistencia al avance puede medirse. Tómese un disco de cierta área dada y póngaselo en la boca de un túnel de viento. Móntese el disco en un soporte conectado al indicador de un medidor calibrado. La velocidad del aire en el túnel es medida por un anemómetro. Nótese que conforme aumenta la velocidad, también aumenta la fuerza de resistencia al avance. De hecho, la resistencia aumenta al cuadrado de la velocidad. Con el anemómetro indicando una velocidad constante de 100 millas por hora, 160 kilómetros, la resistencia en el disco indica un valor de 5 en el medidor calibrado. Si utilizamos un disco de un área 2 veces mayor que la del primero, el medidor indica un valor de 10 a la misma velocidad del aire, o sea, el doble de resistencia. Finalmente, si montamos un disco de solo la mitad del área que la del primero y un cuarto de la del segundo, tenemos un valor de 2,5 a la misma velocidad. De ahí que la cantidad de resistencia depende tanto del área frontal del disco como de la velocidad de la corriente de aire. Sin embargo, en la actualidad los aviones pueden presentar enormes áreas frontales a la corriente de aire, pero vuelan a más de 900 kilómetros por hora. Debe existir, pues, una respuesta: la fuselación. Si agregamos un cono en forma de bala al disco de tamaño mediano, la resistencia registrada a 100 millas por hora, 160 kilómetros, se reduce de 5 a 1. Agréguese una cola aerodinámica y disminuye a menos de 1.
La resistencia resultante de la forma y tamaño de un avión se conoce como la resistencia de forma o resistencia a la presión normal. Y si la forma es lo suficientemente aerodinámica, el tamaño no importa tanto. Para que el avión sea más aerodinámico, se le incorpora un tren de aterrizaje retráctil. Los resultados que se obtienen con esta forma más aerodinámica son con frecuencia valiosos, tanto en términos de funcionamiento como de economía de combustible. Pero si el tren de aterrizaje tiene que ser fijo, entonces la respuesta es su fuselación con el resto del avión. Otro tipo de resistencia que aumenta también con la velocidad es la fricción de la superficie. Es causada por las moléculas de aire que se pegan a la superficie, lo cual se combina con la resistencia a la presión, de que el avión tiende a frenarse en su avance. Experimentamos ambas formas de resistencia en el agua. Conforme nadamos, sentimos la presión que nos opone resistencia, y al mismo tiempo las moléculas de agua en contacto con nuestra piel tienden a moverse con nosotros, y tratan de atraer junto con ellas el agua que las rodea. Incluso cuando tratamos de adquirir una forma más aerodinámica y aplicamos una fuerza de empuje, podemos sentir aún el agua pegándose a nosotros conforme avanzamos. En una corriente de aire, es esta capa de moléculas en contacto con los objetos a su paso lo que trata de moverlos y arrastrarlos. Si derramamos un líquido que fluya con facilidad sobre el borde frontal de las alas de un avión y luego despegamos, podemos observar con la aceleración que el líquido tiende a ondularse conforme las moléculas en contacto inmediato con la superficie de las alas tratan de adherirse a las que están sobre ellas. Conforme las capas externas ceden gradualmente, va quedando sobre la propia superficie una fina película de líquido en lento movimiento. Es este fenómeno de que las moléculas de aire se pegan a la superficie del avión el que permite los cambios de presión alrededor de las alas, y lo que a su vez produce la fuerza de sustentación del aparato. Cambios de presión que también producen resistencia. Es por ello que la resistencia y la sustentación son inseparables. Pero la resistencia puede reducirse con un diseño aerodinámico y manteniendo el avión limpio y pulido, con lo cual aumenta su eficiencia. Una tercera fuente de resistencia aumenta en proporción inversa a la velocidad del avión, y su mayor nivel es cuando la velocidad es menor. La denominamos resistencia inducida al avance o resistencia vertical de salida, y resulta de la fuerza de sustentación. Como consecuencia de la diferencia de presión entre la superficie superior e inferior del ala, el aire tiende a fluir hacia el extremo del ala desde el área de mayor presión bajo la misma, hasta la de menor presión sobre ella. Las dos corrientes de aire que se juntan justo al extremo del ala forman vórtices o torbellinos, una espiral de aire arremolinado que produce una cantidad considerable de resistencia al avance. No importa a qué velocidad vuele el avión, porque siempre la suma total de resistencia es igual a la fuerza de empuje ejercida por la hélice. Los esquíes acuáticos nos pueden ayudar a comprender este principio. Los esquíes nos dan sustentación y resistencia, y el motor de la lancha proporciona empuje. Cuando ambos aceleran, el empuje es mayor que la resistencia, hasta que la resistencia aumenta al cuadrado de la velocidad en incremento, y las dos fuerzas se igualan. Permanecerán en equilibrio hasta tanto la velocidad siga constante. Pero conforme se reduce la velocidad, el empuje disminuye con respecto a la resistencia y el equilibrio se pierde. En un avión en vuelo nivelado constante, la fuerza total de resistencia es siempre igual y opuesta a la de empuje, de la misma forma que la sustentación es exactamente igual al peso.